Estamos todos, entonces empezamos nuestra clase. Vamos a hacer una síntesis de esto. Primero vamos a hablar sobre lo que corresponde a la clase del día de hoy, que es justamente Dios en la vida del hombre en cuanto a su existencia y en cuanto a su acceso a Él. Esa es nuestra clase. Haciendo la síntesis de esto después, les voy a dar las indicaciones que corresponden al examen parcial que va a ser el próximo viernes. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Bien. Entonces aquí lo que vamos a mirar evidentemente es esta idea del misterio de Dios en cuanto a una realidad existente y en cuanto a una realidad a la cual el hombre accede. Entonces, para quien, evidentemente para aquellas personas que tienen una actitud escéptica y aquellas personas que tienen una actitud agnóstica, o también aquella persona que tiene una actitud evidentemente atea, Dios no puede ser una posibilidad. ¿Verdad? Quienes dudan, quienes no creen, evidentemente menos aún, y el agnóstico que está allí, que no saben, no acepta ni afirma. ¿Verdad? Bien, ¿qué diferencia hay entre aquello que es escéptico y el agnóstico? El escéptico duda y el agnóstico no afirma ni niega. Esa es la diferencia. Y el ateo, evidentemente, aquel que afirma la no existencia de un Dios al cual la mayor parte o todas las culturas se dirigen. Bien, el tema en cuestión, sin embargo, para los que dicen tienen dudas y los que dicen son agnósticos, o también incluso el mismo ateo, sin embargo, hay algunos caminos que indican que sí se puede llegar a la existencia de Dios, pero simplemente desde una perspectiva de la razón. En ese sentido, las vías presentadas fueron también vías absolutamente filosóficas, pero por padres de la iglesia. En ese sentido tenemos a San Ambrosio por un lado, San Alberto por otro lado, San Agustín también, y evidentemente el más claro fue Santo Tomás de Aquino, que llega a través de las vías para llegar a la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo se llega? ¿Cómo se accede a Dios? Y tenemos que mirar solamente de una perspectiva de los caminos que nos conducen a Dios. Entonces, una primera situación es evidentemente Dios en la vida del hombre. En este sentido, la respuesta sobre todo que podemos dar sobre todo a aquellos que están en una actitud escéptica o en una actitud agnóstica o atea, tenemos que decir que Dios no es un producto de una reflexión o no es un producto simple de una investigación. Aunque el hombre se interrogue, aunque el hombre cuestione, es también el hombre cuestionado por el mismo Dios. En este sentido, ¿se puede hacer investigación sobre él? Se puede hacer investigación sobre él y, como les decía, se puede llegar a él a través de la razón. Pero no solamente se queda en eso, porque desde la perspectiva de la revelación o la fe, Dios cuestiona al hombre, Dios nos cuestiona. Y este cuestionamiento de Dios, evidentemente, lo hacemos desde Él, pero lo hacemos desde nuestra existencia. ¿Por qué existo? ¿Cuál es el misterio de mi existencia? En este sentido, Javier Zubiri muy bien aclara: Dios es, en cuanto a mi existencia, el fundamento de mi propia existencia. Dios es el fundamento
de la existencia. No de mi existencia, sino de la existencia en sí. Muy importante aclarar que la existencia de Dios no se refiere a la existencia de los animales o a la existencia de los vegetales. La existencia es propiedad del hombre. Solo el hombre existe. ¿Y por qué solo el hombre existe? Y porque para que la existencia sea tal, uno debe ser consciente de eso. Y el único que es consciente de la existencia justamente es Dios. Y el hombre. El hombre es consciente de la existencia y por ende para el hombre existe el animal, para el hombre existen las plantas, pero los animales y las plantas no existen para sí mismos. No tienen conciencia de sí. Sin embargo, el hombre tiene conciencia de sí y por ende el hombre es un ser existente. Este es el punto 1 entonces que debemos mirar. La existencia de Dios hay que entenderla como la condición fundamentante de la existencia del hombre. No de la existencia del individuo, sino de la misma existencia de la misma humanidad. Por ende, ante la existencia, ninguno de nosotros puede decidir. Que yo decida sacar mi propia vida, atentar contra mi existencia, no significa que estoy atentando en contra de la existencia. Porque la existencia está fundamentada en Dios. Por lo tanto, la existencia de Dios implica la condición fundamentante de la existencia del hombre.